aproximadamente a las 2:45 horas de esta madrugada llegaron al país las vacunas antigripales y las autoridades sanitarias hacen algunas especificaciones. Primero dicen que la población vulnerable es la que va a tener prioridad y también algunas restricciones. Mauricio, adelante. Es así, compañeros, y tras aproximadamente 20 días de retraso, llegaron al país hoy a la 1 de la mañana aproximadamente las 1.200.000 dosis de vacunas contra la influenza. Ya a partir de esa hora fueron distribuidos a los 17 departamentos del país y a estas horas ya deberían estar llegando a los centros de distribución. Y para el domingo, nos estaban comentando autoridades, ya debería estar distribuido en todos los centros y servicios del país. Vamos a escuchar lo que mencionaban algunas personas, autoridades específicamente, sobre cuál va a ser el procedimiento o dónde ya se pueden adquirir estas vacunas a partir del día de hoy. Esto es lo que decían al respecto. Hoy a las 6 de la mañana todos nuestros 48 servicios dependientes del Ministerio de Salud ya cuentan con las vacunas antigripales totalmente gratuitas. También estamos ya repartiendo hoy a los otros servicios como IDIPS, Hospital Militar, Hospital de Policía y a los privados, tanto consultorios como sanatorios privados que así nos solicitan. Nos encontramos ahora mismo en la 18ª región sanitaria, donde ya desde horas de la mañana se encuentran aquí las especialistas vacunando. Vamos a hablar con una de ellas. ¿Su nombre, doctora? Sí, la licenciada Nilda Maciel. ¿De qué hora a qué hora están aquí trabajando? Estamos trabajando de lunes a lunes, de 7 de la mañana a 17 horas, para todo el público en general, liberando las vacunas. Las vacunas son totalmente 100% gratuitas. Gratuitas, señor, no le pueden vender. Hasta ahora, ¿cuántas personas ya se han acercado? La gente ya sabe que está disponible la vacuna. Aproximadamente 50 personas desde las 7 de la mañana hoy. Estamos niños y adultos, también estamos ahí adentro vacunando el esquema regular de vacunación correspondiente para la edad. Bueno, compañeros, lo importante aquí que hay que destacar es que la vacunación se va a iniciar sobre todo con grupos de riesgo, que son los adultos mayores, las personas pequeñas o los que presentan algún tipo de complicación. Entonces ya para las personas que están dentro de estos grupos también ya pueden acercarse a la 18ª región sanitaria o al centro de salud más cercano también para realizarse la vacunación. Hablamos también con la especialista del programa ampliado de inmunizaciones, quien nos explicó cuáles son estos grupos específicamente. Esto es lo que decía al respecto. Debe recibir las personas de 6 meses hasta 3 años, que son poblaciones de riesgo, los de 60 y más años, personas viviendo con algún tipo de enfermedad de base, embarazadas independientemente de la edad gestacional, personal de blanco y aquellas personas viviendo en situación de riesgo. Por ejemplo, el área de desplazados, los hacinamientos son factores de riesgo que prioritariamente van a ser atendidos por nosotros, ¿verdad? Y vamos a hablar con algunas personas que ya están aquí vacunándose. Vamos a acercarnos un poco a él. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Su nombre? Ángel Gómez Jiménez. Ya viene a prepararse para la época de frío. Sí, la vacuna. Tempranito. Sí. ¿Duele o no duele? ¿Qué tal la doctora? No, duele, tranquila. No se siente nada. ¿Le recomienda a la gente que venga entonces? Sí, a vacunarse. Bueno, es lo que mencionaba aquí una de las personas que ya se está acercando aquí a vacunarse. Hay un punto importante, compañeros, y es que no todas las personas pueden vacunarse inicialmente. Hay algunas personas, algunos grupos de personas que presentan contraindicaciones y que deben consultar justamente antes de aplicarse la vacuna para no presentar complicaciones. ¿Cuáles son estos grupos? Es lo que escuchamos a continuación. La contraindicación absoluta de esta vacuna es que tenga una alergia demostrada a proteínas del huevo, ¿verdad? Esa es la única contraindicación. Y evidentemente si una persona está cursando con un cuadro febril, hasta que no se identifique o no ceda ese cuadro, entonces no se puede posponer la vacunación. Que ni bien ceda el cuadro, tiene que recibir la vacuna, ¿verdad? Si bien la doctora mencionó que las vacunas llegaron con unos 20 días de atraso, están a tiempo aún para la época de mayor índice de casos de influenza en nuestro país, que sería en la época de mayor frío, junio y julio. Y para esta época ya la mayor parte de las personas deberían al menos estar 100% protegidas contra esta enfermedad. Vamos a seguir aquí, compañeros, también para seguir informando sobre lo que está ocurriendo sobre las vacunas también y las personas que llegan a vacunarse. Por el momento es todo aquí, volvemos a estudios. Gracias, Mauricio, completo reporte y una especificación también, si cabe reiterarlo, las personas que tengan alergia al huevo o que estén con un cuadro febril, por de pronto no podrán vacunarse.